Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre me gusta, ¿eh? Digo, un trago por todos ustedes, un sorbo en este caso, deseándoles felicidades. Hay algunos amigos míos que me dijeron, larga el mate. Que no, ellos, como tengo unos cuantos amigos, curdelis, quieren que yo venda con vino. Todo un pretexto para tomarse un trago más ellos, pero puede ser. Una inquietud que siempre tuve con temas que yo le digo la historia chica. Algún día voy a hablar el porqué de la historia chica. Y hoy le voy a dedicar una obra integral, diría, titulado Las Memorias de Juan Espósito. Todo lo que van a escuchar en este programa, las canciones por ahí las escucharon sueltas con introitos míos, pero esto es una introducción que hago para la obra completa que se llama Las Memorias de Juan Espósito, donde primero tendría que explicar quién es Espósito, porque hay gente que se puede quedar con la duda. Yo no hablo de Juan Espósito, un apellido, una persona. Juan como sinónimo de pueblo y Espósito como hijos de la calle, la casa de Espósitos. Hay vestigios todavía acá en Constitución de la casa cuna, que tiene su torno en el medio de las dos escaleras, donde las personas iban, ponían una criaturita en el torno, lo daban vuelta para que pase del lado de adentro que no hacía frío, y ahí dejaban los chicos abandonados, los bebés, que después eran hijos de la calle. Se criaban, se educaban como se podía, después quedaban pupilos en las escuelas, algunos escapaban a corta edad y andaban por la calle, que todavía hay chicos en las calles durmiendo, y estamos en el año 2021, ¿eh? Sin hacer connotaciones políticas, porque no entro en esa. Y tenían una mayoría de edad, no tenían documentos, y los hacían una racia y los mandaban a los fortines con todos los que se mandaban allá. Dijo Fierro, a trabajar en las chacras haciéndoles de peón. Se sublevaban y se juntaban de montones, de 100, y algunos se venían para Buenos Aires de 300, de 400. He leído mucho al respecto y tengo documentación. Aquel que quiere documentación, está el diario La Pampa, 1871-1879. Eso hice miles y miles de fichas al respecto. La hemeroteca del Congreso está ahí en la calle Entre Ríos, casi Belgrano. Está todo microfilmado ahora. Tengo algunos diarios de La Pampa totalmente íntegros, años enteros. Cualquier dato, se va a la hemeroteca del Congreso. Un señor me pedía una ficha, no sé de qué era, no me acuerdo ahora. Se va a la hemeroteca del Congreso y se retira. Si no, es fácil hacer historia pidiendo documentación. Se va a la hemeroteca del Congreso, se pide el microfilm, año, fecha, día, hora, página y columna. Todo sale, todo está. No miento en nada, ni invento nada.
esos soldaditos que tenían 18 o 20 años, dijo Domingo Faustino Sarmiento, no escatime sangre de gaucho que para lo único que sirve es para abonar la tierra. Así, tal cual. Están los monumentos. Y andaban de 200, 300 asaltando estancias y le echaban la culpa a la indiada, a los indios a los nativos de Pincén, de Catriel, de que sea. Las memorias de Juan Espósito. Es una obra integral. Por ahí, si les gusta, la siguen escuchando. El que no la va a escuchar. El que quiere interesarse de cosas, está muy, muy, muy documentado. Gracias porque estoy improvisando en estas cosas. Nunca me olvido. Después digo qué lástima, no dije tal cosa. Y tengo miedo que se me vaya la boca. Ya dije, no creo en ningún partido político, no creo en ninguna religión, ni en ningún partido de fútbol. Estoy adiestrado por grandes viejos estudiosos, entre ellos Julián Martín Castro. ¿Para qué hablar de don Rodolfo Figueredo? ¿Y para qué seguirme? Me voy por las ramas siempre. Gracias, gracias y gracias. Quisiera presentarme, ya que se da el caso aquí, y si me presento así, es oportuno el propósito. Me llamo así, Juan Espósito, y voy a contar quién fui. Mi vida fue un calvario, un tris que yo lo cuestiono, porque del materno trono no disfruté de su palma, y la miseria de esa alma me dejó en el abandono. Fui el producto inocente de una luz muerta al nacer, o la esencia de un placer, o la infamia de algún mal, o el resultado social, quién sabe de qué mujer. Pienso y lo repienso y no llego a comprender por qué me dejó al nacer en el torno de la cuna, como si dejara una encomienda a esa mujer. ¿Cómo hago para juzgar a la que ha sido mi madre? Porque donde sea que cuadre la causa del fin, fui yo, cuando en gravidez quedó del hombre que fue mi padre, así guacho y mal herido, en un orfanato criado, hasta que me hube escapado sin saber bien la razón, durmiendo en cualquier rincón como perro abandonado. Porque he sido, y soy cualquiera, un nadie donde me halle. ¿De qué vale que me calle si mi vida fue una pena, una perpetua condena de un pobre Juan de la calle? Y entre los parias viviendo con la miseria a destajo, sin hogar y sin trabajo, sumiso como un chingolo, indocumentado y solo, en la vida cuesta abajo. Deletreando unas vocales como una palabra herida, dejando otra perdida por no poderla entender, por suerte pude aprender lo que me enseñó la vida, y escapándole al gobierno ya con los 20 cumplidos, al no tener apellidos, de mí hicieron sus estragos, y caí en la ley de vagos y de mal entretenidos, y entré a palpar los traidores, lo vislumbré al testaferro, aguantándome a lo perro, mordiendo el freno esperé, alcé el poncho y me fugué, lo mismo que Martín Fierro. Con unos gauchos alzados, que así nos hacían llamar, empezamos a asaltar puestos, estancias, galeras. Fueron esas las maneras, las que nos podía salvar. Había en el vandalaje gauchos de ideas opuestas. Eran todas gentes estas que mostraban sus agallas, figuras de todas layas, que las tenían bien puestas. Había milicos pasados, chinos de caciques presos, ladrones pero de esos que asaltaban a cualquiera, porque era la manera que aumentaban sus ingresos.
Había una escala de negros como para exposiciones, y tenían sus razones. Eran para hacer retratos. Había varios mulatos, mestizos y cuarterones. Un negro cantor decía en su canción con certeza que si un negro está a la mesa con un blanco en compañía, o el blanco le debe al negro, o es del negro la comida. Ellos mismos afirmaban que el Estado le enseñó a robar, decían, o no. Se hacen que están en un templo, pero este es el ejemplo que el gobierno nos legó. ¿O no se sabe que el clero obra igual que un furtivo y cumple con su objetivo con testaferros señores, quitándole las mejores tierras al pobre nativo? ¿O se ignora que el sionismo con sus negras intenciones acumula patacones multiplicando ganancias en las llamadas estancias comandita por acciones? Es la inversión al futuro. Yo clasifiqué los paños y a escondidas hacen daños que luego hay que negociar, porque pueden esperar hasta unos 500 años. Cuando Faustino Vallejos nos contaba sus relatos, y emocionado de a ratos entre lágrimas decía que iban a encontrar un día la horma de su zapato, mientras contaba sus penas de aquella terrible hazaña, le acomodaba la caña historia de 1000 maneras de algún jefe de frontera que anduvo por la campaña. Unos montaban el zaino, otro iba al paredón, a otro lo estaqueaban con lonjas de cuero mojado y el pobre descoyuntado expiraba en el cantón. El montar el zaino era cuando ponían a un soldado amarrado con cuidado ante cualquier inclemencia en la cruenta penitencia a un quebracho colorado. Clavado en forma de Y, puesto allí con repugnancia, frente de la comandancia a un tronco de ñandubay, como diciendo, aquí guay, con aire de intolerancia. En esa ahí lo amarraban bien fuerte de pies y brazos. Bajo del fuerte solazo empezaba el cruel castigo y como al peor enemigo le daban 100 latigazos. Eso era montar el zaino. Y el otro, el del paredón, se jugaba tal acción por la espalda 4 tiros y ante sus tristes suspiros moría otro en el cantón. Y mire cómo es la cosa. Hoy mis pobres sentimientos se hicieron resentimientos en mis principios pristinos, porque veo los asesinos que están en los monumentos. La vez que me desquité del que a Leivas fusiló, al gaucho lo vengué yo, pues le hice rodar el flete al sargento ese alcahuete que la indiada lo lanció. Los chinos se dieron cuenta que yo ya estaba pasado y que al estar de su lado me jugaba hasta el aliento. Y en el pingo del sargento me sentí muy bien montado. Y ya que a Leiva he nombrado, voy a hablar algo de él y brindarle este clavel, ya que en mi canto lo exalto. No debo pasar por alto el triste episodio aquel. El pobre Mardonio Leiva, un gaucho santafesino, fue cruel con él el destino, porque fue mandado allá, sentenciado al Fortín Puan a morir como argentino. En ese 76, un día 20 de junio, en un cuarto plenilunio, fue el vil acontecimiento, que llegó el fusilamiento enancado en su infortunio. Un escapado entonaba algo que yo lo viví, y él ponía su frenesí entre sus trovas mejores. Los que fuimos desertores lo sufríamos así.
El pobre soldado que fue remitido a pico, a pala, lazo y remintón, sin otra herramienta a construir fortines, cuántos desgraciados la patria mandó. Entre todos ellos a Mardonio Leiva lo manda un alcalde departamental a cumplir 5 años de mínimo tiempo de tareas forzosas al fuerte de Puan. Le echaron el ojo para despojarlo de unos capitales por el Santa Fe y por unas hijas que no las podía tener al servicio en su casa un juez, y por no haber ido como guardaespaldas de politiqueros en una reunión, ni quiso alistarse como policía la vez que el alcalde lo necesitó. Estando en capilla, solo le apenaba su mujer, sus hijos, que iban a quedar más que abandonados en medio de una penosa y perversa mala sociedad. Se había desertado en un día de junio, corriendo el 1008 del 76. Quería volverse a su viejo pago a darle las gracias por lo que hizo un juez. Por la noche oscura y la densa niebla, extraviado Leiva no pudo escapar. Salió una partida y lo halló dormido. Fue su mala suerte la casualidad. Al ser capturado no dio resistencia. Él no era soldado, él era civil. Lo habían condenado abusivamente a trabajos rudos a ese fortín. Reunióse el Consejo de Guerra en el día y se sabe el fallo que dio el tribunal. Condenado a muerte quedó el ciudadano don Mardonio Leiva por ley militar. En el día siguiente, un 20 de junio, justo a las 10 horas tocan atención, en la parte norte del cuartel formaba el cuadro que haría esa ejecución. Traían al víctima con un paso firme, entre agudas notas que daba el clarín, y él gritando a todos: compañeros míos, así se le paga a un hijo del país. El jefe mandaba tocar a la banda para que ninguno lo escuchase hablar, ahogando con música a la voz de Leiva, sin dejar sus ojos a nadie tapar. Presentó su pecho a los remintones: tiren compañeros, alcanzó a gritar. Que matan a un macho, que matan a un hombre, no es un lacayo que van a matar. Sonó la descarga, desplomóse Leiva, luego avanza un cabo y le disparó. El tiro de gracia y la tropa mustia con la vista baja marchando pasó. Se había desertado en un día de junio, corriendo el 1008 del 76. Quería volverse a su viejo pago, a darle las gracias por lo que hizo un juez. No había mucho que pensar. Nuestras vidas eran puchos. Y al ver los pampas tan duchos, la patrulla reculó. Y así como escapé yo, fueron escapando muchos. Una vez por Indio Rico, un batallón sublevado dejó un pueblo saqueado a fusil, a grito y sable. Y de esto fue culpable un piquete de soldados. Aquí no fueron los gauchos que andaban en pelotón, que a bola, lanza y facón estancias hacían añicos. Estos fueron los milicos que mandaron al cantón. Aunque pasado de viejo, yo me jugué decidido. Los encaré convencidos como para ser los miñangos, y huían como chimangos que lo ataca el renegrido. Fue un marzo en 1877 que empaña
el centro de la campaña extendida como un tul. Era el jefe por azul, el comandante Meaña. A veces éramos 100, en otras como 200, en algún caso 300 con desertores y alzados, pero todos sentenciados al frío fusilamiento. Los jueces de paz me usaron, me usó el gobierno a su vez. Entre un antes y un después, cada uno usó su maña. Y hoy estoy en la campaña, en esta de la vejez. Y si me atraco una esquina, trasijado, algo caído, fue porque he recorrido una vida sin parar, porque no era de andar con el recado florido. Quedé como claudicado, con la vista en el sendero, sin cumplir con lo que quiero, cubierto de insuficiencia. Y tan solo la experiencia hoy me sirve de heladero. No tendría que haber nacido. Mi vida fue una quimera. Mis pasiones, mi bandera, fue una aurora desvalida. Viví apostando a mi vida con una tabaculera. Con toda clase de gente el destino me mezcló. Yo no juro, créanlo, mis dichos son documentos. No ando con juramentos porque nunca creí en Dios. Hoy, sin el perfume agreste de mi andar de peregrino, traqueteo mi camino aunque me cueste ensillar. Ya no me quiero tirar en contra de mi destino. Recuerdo un desertor del lado de Santa Fe. Me dijo: yo me escapé porque tenía mis razones. Habían unos mancarrones que no se tenían en pie. Nos debían 15 meses. El tiempo allí fue una luz. Moría mi juventud andrajoso y resumido. Me encontraba sometido a la vieja esclavitud. Fue el calvario de mi vida, la ruina de mi querella, mi luz mala, mi centella. Ahí no había que pelear, había que trabajar callado, de estrella a estrella. Estábamos por allá masticando nuestros males, zanjeando, haciendo tapiales, padeciendo en los confines, construyendo unos fortines con nombre de criminales. General Paunero fue uno, alto jefe en mi Argentina, no un militar de rutina, fue como una sombra loca. Otro fue General Roca y otro Coronel Alsina. Y me está faltando uno, capaz su nombre no acierto. Aunque soy algo despierto, era un no sé cuánto alvear, y nos hacían figurar combatiendo en el desierto. Y nos hablan de patriotas, del sitio donde estuvimos, si nosotros mismos fuimos los esclavos constructores, testigos y los veedores de todos los asesinos. Una vez un negro alto, medio soberbio en su gesto, cantando se jugó el resto en no sé qué pulpería. La cosa que se lucía, cantando un triunfo sobre esto. El Fortín Triunfo, primera. Adentro. La vida en los fortines fue desangrada, peleando contra la indiada. Y cuando un corneta tocaba Diana, todos movían con el alba. Luego en los pisaderos, cortando adobe, siempre cumpliendo las órdenes. O con el arado, haciendo chacra, sembrando cuadros de alfalfa.
unos de rondines, otros de guardia, hasta pasar la mañana. Segunda. Apenas un descanso para un almuerzo y a trabajar en silencio. Pobres no dormían ni descansaban, haciendo de imaginaria. Sin ropas en un patio y sin protestas, salían de descubierta. La menor palabra de un desacuerdo, iban al estaqueadero. Pobres nuestros gauchos, qué vida triste, morían en los fortines. Otro desertor contaba y exponía fundamentos que tuvo malos momentos repletos de crueles tratos después del 74 del año 1800. Fue en tiempos de Avellaneda. Sufrí años a diario. Fue de mi vida un calvario por tener una opinión. Y me aguanté en el cantón 6 años de presidiario. Y entre solazos y lluvias y el frío que allí sufrí, me dije, pobre de mí, cuando marché a hacer la franja de la ridícula zanja, qué idiota. ¡Qué imbécil fui! Caían indocumentados y gringada de otros cielos. Algunos, por sus anhelos, hacían sanas vidas toscas. Y llegaban como moscas de todas layas y pelos. Fue ahí que no aguanté más y planté mi santo y seña. Y aunque hoy libre mi alma sueña por el maltrato gastado, soy un árbol derrumbado que solo sirve pa' leña. Alsina decían discursos, mi tarea fue propicia. Más, será como una albricia de mis grandes ambiciones. Y nuevas generaciones sabrán hacerme justicia. Y cuando me den el título honorable, gigantesco, aunque suene pedantesco, se van a acordar de mí, pues puse mi frenesí en todo lo que merezco. Y pensé, este canalla que hacía de un ser un tris y que todo lo hacía gris desde sus bancas y puestos, asesinos como estos inundaron mi país. En Junín he contemplado ese macabro desdén de los llegados recién en estado de los peores. 120 zanjeadores huidos de Trenquelauquén. ¿Y qué va a quedar de estos? Pobres, ¿dónde andarán? ¿Quién sabe cómo estarán sus miserias y sus rayes? Los que andaban en las calles pidiendo un poco de pan. Y para explicar más claro todo lo que he visto allí, lo que de mi vida di por mis propias opiniones, oí un cantor de fogones que sobre esto decía así: si la música es del país, enaltece a un trovador, y si demuestra el valor profundo de su talento, al cantar con fundamento, seguro que es más cantor. 800 zanjeadores a pie por el campo abierto marcharon hacia un desierto de rigor y de dolores. Eran los trabajadores huidos de una quimera, que a una empresa aventurera se dejaron redimir, haciéndoles construir una línea de frontera. Y los gringos picadores iniciaron el trabajo
obligados a destajo entre fríos y calores. Hubo muchos desertores en esa cruenta rutina, como una mueca argentina la muda burla estará cuando se recuerde la famosa zanja de Alsina. Con azotes del pampero y el frío de la cruda escarcha, iba avanzando la marcha, guiada por un ingeniero. Luego el calor de febrero los dejaba en agonía. 2 años la travesía, duró en rudo trabajar, porque había que zanjear 1 kilómetro por día. Así costeando lagunas entre médanos y rocas, repicaban ideas locas en infinidades lunas. Leguas y almas de a una, el tiempo se echó en el anca, la bajada y la barranca, lo calculado cambió, desde el pueblo de Italó al pueblo de Bahía Blanca. Y fue tan grande el deceso por las víboras mordidos que quedaban destruidos en ese cruento suceso. Quien por suerte salió ileso de ese terrible calvario, cumplía el itinerario de un fortín a otro fortín, engarzándolos al fin como si fuera un rosario. Y fue tan grave el dilema cuando hallaron suelo duro, que construyeron un muro, resolviendo así el problema. Por ahí se llegó a la extrema orden que se determina, y al fin el foso de Alsina llegó a una conclusión de ser un simple zanjón o un cerco de Sinacina. Vino a ser por las sencillas entradas de indios tranquilos, un alambrado sin hilos, sin postes y sin varillas. No les hizo ni cosquillas la zanja de altura escasa, y donde quedaba raza cuando a él se le antojó. El Pampa llegó y salió como Pedro por su casa. Recuerdo a Carmen Villegas, un soldado singular, que se supo comparar como una buena baraja. Vivía soñando en la baja que le estaba por llegar. Él relamía la fortuna, esa que hay en la ansiedad, pero ante la realidad de lo cierto y los empeños, fue modulando los sueños que tiene la libertad. El soldado indaga el acto, y al darse cuenta que no está en la lista, sintió toda su alma destruida, y sin pensar en su vida, desesperado se ahorcó. Esto no es invento mío, esto lo he leído yo. La nota se publicó en un diario, su argumento. Les presento el documento, por si alguien no me creyó. Un 24 de julio del año 1874 el diario La Pampa dio la forma que sucedió, el desenlace violento. Claro que el soldado era, sobre todo, muy prudente, además muy obediente, capaz en cualquier terreno. Desde recluta fue bueno y por demás competente. Porque un soldado, si es útil, le dan tareas a destajo, lo atoran con el trabajo y queda por la fajina como trapo de cocina, o si no, como estropajo. Y si el soldado es inútil, queda ahí sin hacer nada, pero a la hora esperada la comandancia lo alerta a salir de descubierta, así lo mata la indiada. Es cosa de no creer, suena como fantasía, cuando ha llegado ese día en donde imponen su táctica, y como una cosa práctica, obran así, a sangre fría. Por eso Carmen Villegas, con lo que él soportó, tan angustiado quedó de pasar crueles pericias,
y ante tantas injusticias. Fue así como terminó. Pero también por Mendoza iba gente desertando, y el que quedaba dudando de jugarse a cruz o a suerte, a ese seguro la muerte ya lo venía olfateando. Un desertor, Tristán Pérez, que después fue capturado y que también fue juzgado, si quieren la fecha doy. Este murió en Chivilcoy, en donde fue fusilado. El que me informó fue él, de aquella muerte alevosa, sentenciada y desastrosa que Julio Roca firmó. ¿Y por qué causa mató a ese chasqui en Santa Rosa? Me dijo: yo vi el momento cuando aquel gaucho juró que de Mendoza viajó al resplandor de la luna, el gaucho aquel Cavituna, que Roca lo sentenció. Y su propio secretario esto también lo contó. Mucho más, lo publicó en un tomo redactado. Seguro está presentado, mejor que lo cuento yo. Fue una sentencia rápida, de no creerla jamás, la obra de un incapaz o de alguien ya sin razón. También la oí en un fogón, cantada en tiempo de vals. Capaz que sean versos malos el vals que una vez oí, pues como yo lo viví, ¿qué importa la consonante? El tema es interesante y creo que dice así. 1874 pasó en un mes de diciembre. Bien vestido y bien montado, llega un chasqui al campamento, lo mandaba de Mendoza hasta allí el gobernador, a entregarle a Julio Roca una noticia en su mano, y al estar enfrente suyo el gaucho así procedió. Alzó una pata del pingo y sacó entre su herradura un papel muy bien doblado que al coronel entregó. Leía Roca atentamente lo que civil le ha mandado, pero a su vez desconfiaba del correo que llegó. Era un gaucho bien vestido, alto, lindo tipo de hombre, dio su nombre Cavituna y Roca lo semblanteó. Tenía algo de ladino, de travieso, era intrigante, creo que por eso el jefe como espía lo tomó. No puede ser, se decía, que llegase de Mendoza con el caballo tan fresco, capaz que sea un traidor, un enviado de Arredondo, un espía, estoy seguro. Llegó a tal convencimiento que dijo: fusílenlo. El paisano le juraba que hacía más de 20 horas que su pingo no mordía ni un yuyo de la región, y al marchar a Santa Rosa lo fusilaron al chasqui con una sentencia rápida que Julio Roca firmó. Cuando llegan a Mendoza se esclarece el sucedido del espía fusilado que como chasqui llegó, y si bien le dice a Roca era el gaucho Cavituna, el chasqui de más confianza es el que usted me mató. Bien vestido y bien montado llegó un chasqui al campamento en un lindo colorado, por demás caminador, alzó una pata del pingo y sacó entre su herradura un papel muy bien doblado que al coronel entregó. ...1876... un diario esta nota cubre, y al mismo tiempo descubre a una gran formación, donde una sublevación tuvo en un 5 de octubre. Un lote de desertores de un centenar en total le cayó al gobierno mal que un jefe, un tal Magallanes, ande haciendo desmanes, siendo un fulano de tal. Los datos horrorizaban, de todas clases caían, las cosas que se decían de los estancieros viejos, que fruncían el entrecejo, y hasta policías morían. Mataban niños, abuelas, toda la gente que había, de noche como de día, obraban ya sin razones.
como perros cimarrones, violentos en las jaurías. Conocí uno que contó y que decía: yo mismo obré con el despotismo ese que por ahí me amoldo, que nos mandaban a un toldo y había que hacer lo mismo. El gobierno gritó: fieras, traidores sin corazón que dejaron el cantón y huyeron a la frontera. Parece que se cumpliera la vieja ley del talión. Y cuando Freire Olevalle, por Carué o por Chimpay, dejó a la tropa, caray, hacer torturas malditas, de violar a las chinitas y no decirles ni ay, cuando dejaban las chusmas bajo cero al libre aire y después con sus desaires hacían las tareas dañinas de repartir a las chinas de siervas por Buenos Aires. Y ahora, claro, les duele, sienten que queman los fierros y que andamos como perros haciendo buenas ganancias, incendiando las estancias y matando testaferros. En otra oportunidad hallamos una partida que andaba tan desvalida que fue un juguete atraparla. Esta es linda, hay que contarla, porque fue muy divertida. Fue por Guardia de Luján. Una patrulla algo flor corrían con el fragor creyendo que nos comían. Parecía que se venían a cortar del asador. Ya la habíamos bombeado en los momentos aquellos. Y sin hacer atropellos subimos a una lomada a que nos vean de carnada un lote, lo mismo que ellos. Y ahí nomás se nos vinieron, picaron con alegría. Huíamos a sangre fría sin hacerles un afronte y los llevamos a un monte para ver después qué hacían. Eran unos 10 milicos y nosotros 10 también. Nos apuraron muy bien, se fueron en el apronte y desde adentro del monte le salimos como 100. Fue tan grande la sorpresa cuando oyeron el clarín que vieron llegar el fin macabro de las derrotas. Los mandamos en pelotas y a pata para el fortín. Les quitamos los caballos, armas, la ropa enseguida, así con esa tenida que el ministro se convenza que pa' lucir la vergüenza les perdonamos la vida. Se creyeron 10 leones atropellando confiados. Nos tenían asegurados, casi jugando en las barbas. Pobres, vinieron por barbas y se fueron afeitados. Un desertor compañero que ha escapado igual que yo contaba cómo murió entre tragos de convites aquel pobre Andrés Benítez y del modo que pasó. La leva hizo una racia por 1879, lo recuerdo y me conmueve, era para un mes de mayo, sin ser gente de a caballo ni que nadie se subleve. Los pillan por el Jujuy, al voleo, sin ver a quién, todos collas como 100. Cayó el que estaba a mano. Desde un lugar tan lejano los traen a Trenquelauquén. A todo ese contingente en cualesquiera ocasiones los ponían en pelotones al frente, no a retaguardia. Se comían las peores guardias junto a las magras raciones. Una vez salió de chasque Benítez de madrugada y cae en una emboscada que es imposible que emigre. Y se batió como un tigre, dejando la rastrillada. En ese acto tan heroico, de esa faceta dramática, que no era democrática ni de una esgrima de estética, ahí la vida no era ética, ni la muerte diplomática. Y con ese cuadro épico de una lucha de renombre, al que creían un semihombre mostró su esbelta figura. Frente a una muerte segura, se muestra la faz de un hombre. Estas cosas siempre ruedan por su fundamento en sí. Las oí con frenesí en labios de un payador.
y he escuchado en su fervor que las recordaba así. Como uno más de tantos, se juntó pa' los fortines y remitido a fortines de torturas y quebrantos, donde se regó con llantos atroces a campo abierto, donde un loco desacierto al gaucho suelo lo empaña, en la trágica campaña que se llamó del desierto, en defensas y desquites de torbellinos momentos, en los horrendos tormentos de retiros y convites. Allí el jujeño Benítez se encontraba como a ciegas, porque en sangrientas refriegas en Trenquelauquén ardía el 3 de caballería que comandaba Villegas. Torturado por el frío, el pobre gaucho jujeño, que ni de su alma era dueño como era su atavío, hambriento, sucio, sin brío, hecho una sombra sobona, a su vida pobretona la salvaba de las dietas, las rescoldadas galletas que amasaba en las caronas. Se quedaba en un letargo pensando en su mama vieja o en la silenciosa queja como en un perpetuo embargo. De los robos lo hacían cargo de las cargas, hacía las guardias amargas en las temporadas frías y las tareas impías en las jornadas amargas. Pero en una descubierta desertor lo habían creído, allá por Chimpay, perdido, que era la cosa más cierta. Un piquete dio el alerta que lo vieron al soldado entre unos pampas mezclado, cobrando su desgraciada vida entre una rastrillada, desnudo y acribillado. Cuando lo rodeó la indiada, ni pudo hacer el intento de desanudar el tiento del arma que traía atada. A sable fue la patriada, fue como se defendía. Y mientras se le perdía la fuerza que había en sus brazos, se adueñaban los lanzazos de otro gaucho que caía. El pobre gauchisoldado, en el nombre de la madre, también invocó a su padre después de lo que ha luchado, quien comentó emocionado, más de uno frunciendo el ceño, quien lo miró con desdeño, quien lo trató duramente, llegó a decir: ¡qué valiente ha sido el gaucho jujeño! Teófilo Ivanovsky, que también ha desertado, y como anduvo a mi lado por la misma causa de él, me narraba en forma fiel cómo ha sido su pasado. Fue como algo novelesco todo lo de él narrado. Decía: de mí no se ha hablado, porque con mis decisivas le metió el general Rivas mi nombre a otro soldado. Esto que voy a contar sucedió en mi país, de aquella revuelta gris del septiembre 24 de 1874 por Mercedes de San Luis. Pasó que un tal Carlos Richter, prusiano, alemán guerrero, llegó al país brasilero de miliciano, lacayo, luego pasó al uruguayo, después peleó aquí en Caseros. Aquí pasó algo increíble cuando al fortín llegó. El lugar mío ocupó el tal Richter y al instante fue así que el comandante el nombre mío le dio. Ya con ese nombre trucho y con buena disciplina, ha plasmado su rutina, llegando a un punto tal de ser un gran general de mi nación argentina. Le conocí sus cucañas, todo lo de él sé yo. ¿Y quién fue el que lo mató? Lo puedo contar puntual, lo de ese general y del modo que murió. Porque al mercenario ese lo tenían que matar, lo fueron a despertar un pequeño contingente y el negro Frías con su gente lo mató sin titubear. José Miguel Arredondo fue el que plasmó esa coartada entre varios arreglada, y así demostró ese día cómo una altanería amanecía derrocada. Hay un poema al respecto, si está, alguien lo escribió. Sé que por ahí se escuchó
lo copié, lo he recitado, porque no anduve asustado como aquel que enmudeció. Porque yo soy Ivanovsky, lo digo a carta cabal. Aquel fulano de tal hacía papel de señor. Fue Ivanovsky desertor y nunca fue general. Yo no he escondido la cola igual que perro asustado, porque pienso y he pensado que aunque soy un charco chico, donde me pisan salpico, porque opino y he opinado. Me he jugado hasta el pellejo, que es en mí lo más sagrado. Y aunque he tenido el cuidado de respetar a mi vida, no quedé ante una partida como matambre arrollado. No deserté porque sí, deserté por una idea. Y cuando encendí mi tea, hice respetar mi pacha. Fui soldado, no muchacha que un patrón la manosea. Ya que movida sin hueso, no he de gastarme en partidas. Fueron tantas las perdidas que ya ni siento el dolor. Total, siempre hay una flor para embellecer la vida. Todo esto no se enseña en las escuelas primarias, tampoco en la secundaria. Por eso es muy singular. ¿Dónde la van a estudiar si no están ni en las terciarias? Sé bien que escupo hacia el cielo al contarle las costillas, porque he leído carillas en diarios viejos que están y a los maestros les dan preparadas las cartillas. Por eso no aprende un niño. Si no aprendió el bisabuelo, ni aprendió el tatarabuelo, y no aprendió nada el padre, tampoco nada la madre, y ni tampoco el abuelo. Hay quien no le importa nada. Lo analizo y no lo entiendo. Y hay quien va sobreviviendo, y de esto nadie se asombre. Hay quien no conoce el nombre del pueblo que está viviendo. Hay bellas casas lujosas que sus dueños las exhiben, y en documentos escriben la calle de tal fulano o el nombre de perengano, sin saber en dónde viven. Es lindo un nombre en la calle si es de un médico argentino, o el nombre de un buen vecino, de un músico, de un poeta, de un pintor o de un atleta, pero no de un asesino. Estas crueles canalladas que he relatado yo fue lo que aquí nos brindó el gobierno este que está. Y así será el que vendrá, porque así fue el que pasó. Aunque hay que vislumbrarlos, lo veo claro y seguro. Por más que parezca oscuro, hay que aclararlo en la mente. Analizando el presente, se ve muy claro el futuro. Esta década, la infame, la de 1870, me hace perder la cuenta de lo que el pueblo sufrió. Por todo lo que pasó en la del 860. Un día contaré un relato y lo pondré en la balanza de la terrible acechanza, si me da el tiempo, gran perra, de aquella famosa guerra que se llamó Triple Alianza. Y si me vuelvo hacia atrás, sea antes o después, del derecho o del revés, pintaré la desastrosa esa campaña de rosas llamada del 33. Por eso el viejo refrán que en el Martín Fierro alabo, y a esta hoja la encabo sin darle ni una chairada, se la craiban desollada, pero todavía falta el rabo. Esto vino sucediendo de 1810. Lo ha mascado mi vejez y veo que va a ser lo mismo el próximo cataclismo de 1910. Porque mi patria es colonia, lo muestra la insensatez, la terrible dejadez de sórdidos mandatarios, que serán los adversarios de los años 2010. Y si el destino me deja que a mis hermanos alerte, seguiré pisando fuerte sin dejarme combatir, porque la voy a seguir
machacando hasta la muerte.